Buenos días, amigos y amigas de la Asociación Filosófica de México. Vamos ahora a tener, va a tener efecto la quinta mesa del ciclo de mesas magistrales que bajo el nombre de Filosofía en Tiempo Presente propuso la directiva de la Asociación Filosófica de México, un poco en preparación y también un poco de forma de consuelo por el hecho de no haber podido realizar como se ha venido haciendo en los últimos 19 congresos, el congreso, vamos, con todos ustedes dentro de el mismo ámbito que es obviamente lo que los congresos, lo que buscamos en los congresos y lo que encontramos en los congresos, cercanía, intercambio de ideas, intercambio de pensamientos, saludos a gente que no vemos muy a menudo. Pero bueno, ahora es por este medio, en función del momento de emergencia sanitaria por el que pasamos, y pues resolvimos hacerlo de esta manera. Ha sido un éxito, déjenme decirles, las mesas anteriores han tenido una audiencia realmente impresionante y esperemos que esta sea así. Esta mesa convenimos en llamarla Experiencia y Memoria, Tareas y Compromisos de la Filosofía en México. El objetivo era realizar un balance crítico y autocrítico de los días y de los años del cultivo y de la práctica de la filosofía en nuestro país, digamos, en el último medio siglo, quizás un poco más. Pero a través, hacer este balance y esta autocrítica quizás, a través de la mirada de 4 personajes de la filosofía mexicana, cuyo testimonio y cuyo juicio no son solo necesarios, sino creo que yo imprescindibles para realizar, vamos, de la mejor manera este balance crítico, este juicio sobre lo que se ha hecho o no se ha hecho, pero sobre todo también para poner en perspectiva lo que puede pasar. Son tiempos interesantes, como se dice, difíciles, como sabemos, y yo creo que la mirada de ustedes 4, su experiencia, su memoria y la manera en la cual puedan resolver o puedan discutir junto con nosotros, porque esa es la idea, acompañar, discutir junto con el resto de la asociación y de quienes nos están viendo, qué pasa, pero sobre todo, qué puede pasar y qué pasa y qué puede pasar y qué ha pasado anteriormente con la filosofía. Es decir, en qué estado, con qué pertrechos, con qué herramientas cuenta nuestra filosofía, que a final de cuentas es nuestra práctica cotidiana, para encarar lo nuevo, lo que viene. Es decir, establecer una especie de constelación entre tiempo pasado, presente y futuro para, a través de una memoria y una experiencia reflexionadas, encontrar refugios para el pensamiento, es que vienen tiempos malos, o amplias avenidas para el pensamiento si es que vienen tiempos buenos, por eso no podemos saberlo. Entonces, un poco también por eso los invitamos. Creo que es tarea de todas y de todos, pero especialmente la Asociación Filosófica de México, pensar en estas cosas. Y qué bueno, me da mucho gusto y celebro el hecho de que nos puedan acompañar en esta mañana. Quienes nos acompañan, lo digo para nuestro público, son el doctor Mauricio Bechot, el maestro Gabriel Vargas Lozano, la doctora Laura Benítez Grobet y el doctor Jaime Labastida. El denominador común entre todos ellos es que en algún momento determinado de su trayectoria fueron presidenta y presidente de la Asociación Filosófica de México. Les damos la bienvenida a todos ustedes y les damos las gracias por participar con nosotros en esta mañana. La idea de esta sesión de las mesas magistrales es establecer entre nosotros una especie de conversatorio a través de los cuales esta experiencia y esta memoria pueda
platicarse, presentarse frente a nuestros escuchas y sobre todo escucharlos a ustedes, su diagnóstico, su balance y las formas en las que ven las posibilidades de crecimiento, de fortalecimiento y de larga vida para la filosofía mexicana. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. En el orden propuesto por la asociación, le daríamos en primer lugar la palabra al doctor Mauricio Buchot. Voy a leer unas cuantas líneas con respecto a su trayectoria filosófica. Él es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de esta universidad, de cuyo seminario de hermenéutica fue fundador. Ha publicado varios libros sobre historia de la filosofía y hermenéutica filosófica, entre los cuales se cita el Tratado de Hermenéutica Analógica hacia un nuevo modelo de interpretación, publicado por la UNAM. Ha publicado, como sabemos, infinidad de títulos más, tanto en revistas nacionales como extranjeras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigador emérito y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y del Seminario de Cultura Mexicana. Fue premio en la Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades en el año 2000 y, como se dijo, fue presidente de la Asociación Filosófica Mexicana de México en 1999 al año 2001. Es fundador, como todos sabemos y reconocemos, de la propuesta filosófica llamada hermenéutica analógica. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias que estás aquí. Adelante, por favor. Buenos días, Aureliano. Me da mucho gusto la invitación que me hace la asociación, mi querida asociación, y te agradezco también por la invitación a participar en esta mesa. El tema que se nos ha propuesto es la incidencia de la filosofía en la sociedad. Y yo quisiera brevemente decir un poco en esquema, ¿no?, lo que pienso que puede participar o compartir o tiene la obligación de aportar el filósofo. Yo lo veo en el ámbito de los principios, ¿no? Yo recuerdo mucho que en clase alguna vez nos dijo el doctor Sánchez Vázquez que el filósofo no da recetas. Eso le toca al ingeniero, al arquitecto, al médico, al economista, al politólogo, al sociólogo, etcétera. Pero que el filósofo tiene como labor recordar los principios. Yo diría, sobre todo, principios éticos, principios de filosofía moral. Sabemos por la historia de la filosofía que el filósofo, de alguna manera, ha sido la conciencia de la sociedad. No fue desde antiguo, por ejemplo, con Sócrates. Es indudable la figura de Sócrates como conciencia moral de la sociedad. Lo fue en la Edad Media. Sabemos que en las universidades, la facultad de filosofía y la de teología eran para las preguntas que tenía, por supuesto, el príncipe, pero también el pueblo, acerca de la ética, de la filosofía moral de la sociedad. En ese sentido, me parece también que hay una derivación que tenemos muy fuerte, muy importante, hacia la ética social. Ahora sabemos que además de lo que tradicionalmente se decía de la justicia, que estaba dividida en justicia conmutativa, justicia distributiva, justicia legal o general, ahora tenemos un nuevo rubro, que es la justicia social, ¿no? Yo creo que allí tenemos una obligación muy grande, los filósofos, de aportar, de compartir nuestras ideas con la gente, para poder, de alguna manera, orientar, recordar esos principios de la filosofía moral, de la ética. Principalmente lo vemos en el ámbito de estas contingencias como la que estamos ahora padeciendo y por la que estamos atravesando. Ya de hecho,
Me ha tocado participar en 3 publicaciones sobre la pandemia, sobre la situación, ¿verdad? Y creo que allí el filósofo puede aportar reflexiones. En primer lugar, con respecto a la antropología filosófica, porque nuestra psicología se ve muy lastimada. Como saben, hay mucho de angustia o ansiedad, de depresión en las gentes. Y eso nos mueve también a revisar nuestra visión del ser humano. También, de alguna manera, hasta podríamos decir los principios ontológicos, los principios que nos hablan del ser, de nuestra existencia, porque vemos nuestra existencia amenazada. Muchos han muerto y otros se han enfermado, y por eso vivimos una situación hasta ontológica, existencial, que nos atañe. Pero sobre todo, yo iría al campo de la filosofía moral o de la ética, que tiene que ver, en nuestro caso, con la persona y con la sociedad. Individualmente, hablando de este tiempo de contingencia tan difícil, tenemos obligaciones con respecto a nosotros mismos, de tener cuidado, de seguir los protocolos que se nos proponen, lo más posible que sea. Pero también insistir como filósofos en cuestión de los principios para la sociedad, sobre todo, por supuesto, para el Estado. Hay una moral social que hace que todos colaboremos y participemos en este cuidado de los unos para con los otros. Y también llamar la atención al gobierno, al Estado, si no solamente a la sociedad civil, sino al Estado, al gobierno, los que pueden ofrecer medios para ayudar en esta pandemia que estamos transitando ahora. Yo lo vería sobre todo en el ámbito de los más desposeídos o de los menos favorecidos. La justicia social tiene que ver sobre todo con lo que ahora llamamos derechos de los pobres. Es parte de la labor ética del filósofo llamar la atención sobre los derechos humanos. Pero también recientemente se ha hablado de derechos de los pobres. Tenemos ciertas obligaciones, tiene el gobierno, el Estado, ciertas obligaciones de principio para favorecer a los menos favorecidos. Entonces yo creo que varias de las ramas de la filosofía, como decía la ética, por supuesto, principalmente como ética social, inclusive la filosofía política, allí se ve concernida con nuestra reflexión para brindar principios que puedan llevar a un funcionamiento mejor de nuestro Estado, de nuestro gobierno. Como decía también la ética tanto personal como social se ve aquí involucrada. Inclusive, decíamos que la antropología filosófica, porque está cambiando todo esto, la concepción que tenemos del ser humano. El ser humano ha sido visto como la criatura más digna, como el microcosmos en el sentido de ser el más noble de los seres que existen, pero también ahora, haciendo caso de la ética biológica o de la ecología, tenemos que pensar en el ser humano frente a todo esto que nos está pasando, en todo el estrago que hemos realizado con la naturaleza y tratar de buscar otro camino, que sea el ser humano, ya no el dueño, ya no el que explota, sino el que favorece, el que cuida, el que protege la naturaleza, nuestro entorno. Y termino con esta consideración que también hacía, hasta el ámbito de la ontología tiene que entrar como aportación del filósofo, porque en estas circunstancias, en esta contingencia, en esta pandemia tan extrema, vemos amenazada inclusive nuestra existencia, nuestro ser, nuestra ontología, nuestra salud, nuestra integridad. Yo creo que hay mucho que puede aportar el filósofo y que no se diga que la filosofía únicamente es un saber inútil. Hasta aquí, Aureliano, quiero aportar. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que a partir de esto y del conjunto, las intervenciones, se puede hacer un menú muy, muy interesante. Ahora presento
al maestro Gabriel Vargas Lozano, filósofo mexicano, cursó estudios de filosofía en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos, bajo la guía del doctor Adolfo Sánchez Vázquez, de quien llegó a ser un asiduo colaborador y un personaje muy cercano. Ha sido profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es, sin lugar a dudas, uno de los principales activistas de la vida filosófica en lengua española en nuestro país y fuera de él. Y ha sido también un entusiasta, difusor de la filosofía a través de varios medios, principalmente la revista Dialéctica de la Universidad Autónoma de Puebla, fundada en 1976. También ha fundado la revista de investigación humanística en la Universidad Autónoma Metropolitana, que dirigió en varios periodos. Fue fundador también, miembro fundador del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana y Ibérica, el CEFILIBE, dentro de la Universidad Metropolitana. Y en 2006 fue también de los principales promotores de la fundación del Observatorio Filosófico de México, que ha jugado un papel, yo creo que determinante en el presente de la filosofía mexicana. Se presenta como filósofo marxista y cuenta con numerosas obras en este campo. Es, insisto, un defensor ultranza de la filosofía. También ocupa actualmente alguna cartera en la Sociedad Internacional de Filosofía, ¿no? Bien, los dejo entonces con Gabriel Vargas. Gabriel, adelante. Sí, muchas gracias, Aureliano. Muchas gracias a la asociación, al comité directivo, a su presidenta, Xochitl López Molina, por invitarme. Además, pues estoy muy honrado con participar con unos grandes colegas y amigos, especialmente pues Mauricio, Jaime Bastida, la doctora Laura Benítez. Voy a tratar de hacer una síntesis, un planteamiento sobre este asunto que nos han convocado. Primero diría que la filosofía mexicana ha crecido en forma muy exponencial desde que se realizó el primer coloquio nacional de filosofía en 1975 hasta el último, que es en Aguascalientes, y que pasaron 53 años y ahora ya tenemos 55 años desde aquel momento. Hemos presenciado entonces un extraordinario crecimiento de la comunidad filosófica desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Algunos datos podrían ilustrar esto. En 1975 se presentaron 60 ponencias, de las cuales se publicaron 49 en 3 volúmenes. La filosofía y la ciencia de nuestros días, se recordará, la filosofía y las ciencias sociales y la filosofía actual en América Latina. Como participaron, yo ya los conté aquí, solo 6 filósofas, y se firmó un manifiesto que se llamó Filosofía y Liberación. Bueno, de alguna manera en cada congreso se ha hecho un manifiesto. Mientras tanto, en el 18 Congreso Internacional celebrado en Chiapas en 2016, se presentaron 1,390 ponencias a través de 40 simposios, en donde se plantearon los más diversos temas, como ustedes saben, ciencias cognitivas, argumentación, difusión de la filosofía, didáctica de la filosofía, etcétera. El presidente, el doctor Ambrosio Velasco, y se presentaron 75 nuevos libros y se firmó también otro manifiesto, Pluralidad, Justicia y Paz. Manifiestos muy interesantes, muy buenos, pero ahora voy a hablar de eso. Luego, en Aguascalientes, en 2018, también se registraron 930 ponencias
Y de acuerdo al informe de José Lira, el presidente, hubo una composición de 382 hombres y 248 mujeres, cual desde 6 a 248 pues es una buena relación. Se presentaron también 61 libros y revistas. Entonces, inclusive se firmó un manifiesto sobre la importancia de la filosofía dirigido al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hablándole de importancia de la filosofía. Ahora bien, todo esto podría llevarnos a pensar que nuestra filosofía tiene una gran presencia, una enorme influencia, con muchísima gente, cantidad, cualidad, libros, revistas. Y sin embargo, a mi juicio, en la práctica cotidiana, en la vida cultural y política del país, en la sociedad, la filosofía general y la filosofía nuestra no tiene el peso que le corresponde a lo que hemos mencionado. Entonces, yo pienso que por el contrario, la filosofía ha vivido de alguna manera, salvo excepciones, en un claustro, es decir, encerrada en las universidades, aislada de otras carreras, juzgada como una profesión inútil por el grueso de la población, sin ninguna presencia en los medios de comunicación, menos en la política del Estado. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Entonces, yo pienso que ocurre esto porque hay una serie de fenómenos internacionales y nacionales que han afectado a la filosofía. Desde el punto de vista internacional, creo que aquí tenemos uno de los temas que es la revolución científica en marcha y que estas transmisiones digitales y hoy con la pandemia, pues se ha agudizado todavía más el aislamiento, ¿no? de nosotros, el aislamiento humano, digamos, ¿no? Luego también tenemos una fuerte tendencia mercantilista, como saben, y entonces todo se ha tratado de adecuar a esos procesos. En Europa, el plan Bolonia, en Estados Unidos, Inglaterra, la comercialización en las universidades, fuerte, y suprimiendo la educación filosófica. Si el efecto de todo este proceso, ¿sí?, deshumanizador, es un proceso de eliminación de las humanidades y la filosofía. Entonces, yo pienso que en nuestro país se ha establecido esta política durante 30 y tantos años se ha desarrollado esta política que tiene muchísimas consecuencias y características que luego puedo abundar un poco en ellas, pero de alguna manera es un retiro de la filosofía del espacio público hacia los claustros. Pero luego habría algunos, como colegas, que cerraron la puerta por dentro. O sea, no solo cerraron la puerta, sino que ellos cerraron también la puerta. Y yo creo que este cerrar la puerta es practicando una filosofía divorciada de la ciencia y divorciada de la vida cotidiana a nombre de la pura metateoría. Ahora, incluso si vemos y analizamos la problemática que muchos de los investigadores estudian, es una problemática que no tiene relación con los grandes problemas de la sociedad, lo cual hay un derecho absoluto de investigar lo que se quiera, pero yo creo que hay un problema, como diría Mauricio antes, un problema ético. Es el problema de que vivimos en una sociedad en profunda crisis, con una enorme violencia, con un conjunto de problemas muy fuertes, y el filósofo entonces no puede estar divorciado. Hay ejemplos muy interesantes, como un Bertrand Russell, ¿no?, que no se podrá acusar de nada más que de ser un gran filósofo, y que desarrolla su teoría, pero también tuvo una función social, una presencia, un compromiso social. No se diga Sartre o no se diga Chomsky, no se digan de otras gentes. Bien, en nuestro país, entonces, me parece que uno de los problemas, pues, que ocurre esta falta de intervención
filosófica, la filosofía en la sociedad, por un lado, por este lado, este proceso deshumanizador objetivo. Y por otro lado, también la falta de que la comunidad filosófica en su conjunto durante 30 años ha abandonado el proceso de la divulgación filosófica, o sea, el proceso de educación de la gente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, los que están aquí, han hecho cosas importantes para la difusión de la filosofía, pero hace falta un acuerdo general de la comunidad filosófica para tener una mayor presencia. Ahora, en el plano internacional también se han dado una serie de elementos que contrarrestan este aspecto humanista. La UNESCO desarrolló ciertas iniciativas. Digo desarrolló en el pasado porque creo que ahora en el presente no ha desarrollado suficientemente. En el pasado reciente, por ejemplo, la iniciativa del libro La Filosofía, una escuela de libertad, en 2007, que publicamos aquí, la constitución de la red de mujeres de filosofía, el fomento de la filosofía para niños, que por cierto, en ese caso, no tenemos, si hoy el Estado pusiera un curso llamado en toda la primaria filosofía para niños, no tendríamos nosotros gente que pudiera cumplir ese proceso. Es decir, hemos abandonado todo este aspecto de la docencia, de la filosofía para niños, la filosofía para diferentes auditorios. Es lo mismo la filosofía para gente que no viene a filosofía y la filosofía para otra gente para niños, para jóvenes, para adultos, etcétera, ¿no? Y entonces hoy, sin embargo, a pesar de todo, la comunidad filosófica empieza a reaccionar. Hoy en este día de la filosofía vemos algunas manifestaciones, ¿sí? Pero incluso hay un elemento novísimo, importantísimo, que no se le ha dado el lugar que se merece. En la Constitución de nuestro país se acordó que la filosofía y las humanidades sean un derecho de los mexicanos. Es impresionante, esto no existe en otros países, que yo sepa en ninguno. En cambio aquí sí. Sin embargo, ¿qué pasa? Las instituciones, por esta división entre el legislativo y el legislativo, se aprueba una ley, pero luego no se cumple, eso ya lo sabemos. Y yo creo que ahora en nuestra comunidad filosófica no ha habido la suficiente fuerza para decir es necesario que se cumpla la ley. Ahora está una ley, necesitamos entonces que las instituciones lo cumplan. Pienso yo que los medios de comunicación, el propio gobierno no está interesado en ello. Y no está interesado por la equivocada idea de que la filosofía no, es inútil. Y al contrario, yo pienso que en esta situación tan tremenda de violencia y tan tremenda de esta situación en crisis, es la filosofía la que tiene que dar una serie de ideas y una serie de mensajes, opiniones y explicaciones para la sociedad, para que salgamos. Gauss decía que la filosofía era un saber de salvación, decía, y yo creo que eso, sí, los filósofos han propuesto salidas, soluciones, temas, etcétera, para que la sociedad mejore. Entonces, pues creo que la filosofía es más importante que nunca. Disculpen por haber tomado más tiempo del debido. 1 minuto y medio nada más, Gabriel, no te preocupes. Muy bien. Muy bien. Vamos a dar la palabra a Laura Benítez Robert. Ella es filósofa y académica mexicana. También realizó estudios de filosofía en la UNAM. Sus ejes temáticos giran en torno a la filosofía moderna, particularmente a la filosofía cartesiana y al estudio de autores novohispanos como Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. Es docente en la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, también de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel 3, ha sido profesora, formadora, guía e inspiración de decenas de estudiantes de filosofía. Cuando alguien dice magisterio en filosofía, es la verdad, quien la primera persona que aparece
en mi cabeza es Laura Benítez. O sea, es la enseñanza de la filosofía. Gracias, Laura, por cierto. Entre algunas de sus distinciones académicas se cuentan el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, también de la Universidad Nacional, y en el 2018 recibió la medalla Fray Alonso de la Veracruz, que otorga la Asociación Filosófica de México. Bien, gracias por aceptar nuestra invitación, Laura. Adelante. Pues muchas gracias a ustedes, a todo el grupo que actualmente participa en el desarrollo de la FM, a todas las personas que están presentes, a todos los expresidentes, amigos que están aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, conmigo, a Gabriela, Mauricio, Aureliano, en fin, a todos ustedes. Mil gracias. Pues a lo largo de 52 años como profesora y como investigadora de filosofía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, he podido no solo presenciar, sino también participar en el impulso, diría yo, y desarrollo de la carrera de filosofía. Por fortuna, pues haciendo énfasis en las diversas disciplinas que permiten realmente adquirir un conocimiento, digamos, más sólido y una formación bien estructurada, creo, en este ámbito, a lo más que podemos, buscando ampliar los horizontes de este saber que me parece, desde luego, un saber fundante e indispensable para el desarrollo de la cultura, no solamente, obviamente, en nuestro país, sino en el mundo entero. Pues cabe destacar que, sin embargo, la filosofía en México ha sido promovida por estudiosos de muchas universidades a lo largo de nuestro país, a los que tuve la fortuna de conocer y con los que me tocó impulsar estudios de filosofía en algunas universidades, pero no solamente a nivel licenciatura, sino también al nivel posgrado. Y bueno, realmente entiendo que el saber filosófico, pues es un saber que abre brecha para poder entender no solamente todo lo que somos capaces de adquirir en la reflexión filosófica, sino todo lo que somos capaces de conocer en nuestro entorno, ¿no? Es una adquisición muy interesante. Desde su inicio, la filosofía no se limitó a problemas de cómo conocemos, digamos, puramente epistemológicos, sino que buscó abarcar todo lo que podemos conocer, lo cual pues permitió el desarrollo de las propuestas ontológicas, metafísicas, de filosofía natural, de filosofía social, e impulsó el desarrollo de campos de conocimiento científico, así como de campos del conocimiento moral y social al que ya han hecho referencia nuestros compañeros. En nuestro país concretamente, una de las más importantes tareas, me parece, ha sido el recuperar la producción de nuestros filósofos, porque ni siquiera la conocemos del todo, y de nuestros historiadores, intelectuales, literatos, artistas, que pues obviamente han contribuido a este desarrollo de nuestra cultura. Ello desde luego no ha impedido que nos acerquemos a las obras de los filósofos más connotados del mundo, pero lo interesante es poder postular alternativas que nos permitan profundizar, sí, en las vías abiertas por esos autores, pero también, de alguna manera, iluminar el escenario filosófico de nuestro país y ayudar a su desarrollo. Creo que esta es la forma en que he concebido mi quehacer a lo largo de estos años y que me ha permitido, pues, hasta donde se puede ampliar el panorama filosófico, tanto de diversos grupos de estudio, que pues he tenido la fortuna de estar ahí, de conformar, así como de jóvenes estudiantes de filosofía. Por otra parte, pues la premisa esencial de esta propuesta formativa ha sido no solo la búsqueda de mejores, digamos, ediciones de los autores en estudio, o traducir con rigor las obras, etcétera, etcétera, o interpretar mejor, sino abrir nuevos panoramas para el desarrollo y mejoramiento del conocimiento filosófico. Entonces, pues yo diría que esto nos ha permitido acercarnos
a la filosofía en el sentido de esta ruta del saber. Pero ¿cuáles son las tareas pendientes? Obviamente que aunque uno quiera abarcar muchas cosas, pues el que mucho abarca, poco aprieta, como dice el proverbio. Así que considero que debemos enfocarnos, aunque ya se ha hecho énfasis en ello, en nuestros jóvenes y niños. No es una cuestión menor, ¿no?, que haya proliferado hace algunas décadas la filosofía para niños y jóvenes, que ahora está como bastante poco visibilizada. En esta tarea, seguramente que es una de las más importantes una de las más importantes metas a desarrollar es realmente lograr que estas capacidades reflexivas se den en una muy amplia, importante, digamos, un amplio, importante sector de la población mexicana. Es allí donde tenemos que insistir. Por otro lado, aunque se menciona constantemente la equidad de género por aquí y por allá, pues la verdad es que no se ha hecho así como mucho por mostrar a las filósofas de nuestro país del siglo XX, y que sin duda han promovido el desarrollo de diversas áreas filosóficas como la ética, la estética, la filosofía política, la filosofía antigua, la filosofía renacentista. Todavía no tenemos una compilación de las autoras en filosofía del siglo XX de nuestro país, y son varias, así que podríamos ya comenzar a lo mejor esta tarea. Creo pues que ya es tiempo de voltear la mirada y proceder a ubicar a esas filósofas y sus aportaciones. Y que ciertamente tampoco estoy en los grupos de avanzada feminista, pero de todas maneras creo que allí tenemos una tarea que realizar. Otra tarea que considero fundamental es reelaborar los cursos de actualización para profesores de enseñanza media, porque esas clases de cursos permiten la integración entre los profesores de las facultades, los investigadores de los institutos y los docentes de las escuelas de enseñanza media superior en nuestro país. De lo contrario, estamos completamente desvinculados, no sabemos cuáles son los programas que siguen ni en las prepas ni en el CCH, no sabemos con qué guía está eso propuesto, etcétera. Estamos realmente ya desvinculados. En otros tiempos, pues hubo la posibilidad de tener esta vinculación. Y bueno, creo que eso es absolutamente fundamental, porque estamos completamente disgregados. Algo de lo que estaba diciendo hace un momento Vargas es que tenemos las puertas cerradas, pero no solo por fuera, ¿no? Que desde el punto de vista del gobierno, poco caso nos hicieron cuando quisimos renovar a las cuestiones de filosofía en el Colegio de Bachilleres. Tiraron todos nuestros programas que habíamos hecho con tanto gusto y todo ahí en Secretaría de Educación, y los tiraron a la basura, y definitivamente no nos dejaron volver a intervenir. Entonces, esta es una situación bastante complicada, y creo que es fundamental que pues en esas escuelas haya por lo menos una educación básica acerca de la filosofía. Pero además también el tener contacto en las universidades entre los distintos, digamos, grupos que hacen filosofía, los investigadores aquí, los profesores acá, y los profesores de enseñanza media allá. Entonces, si no tenemos esa vinculación, creo que es muy poco lo que podemos esperar. Entonces, igual que decía, me adhiero también a Vargas cuando dice, por lo menos que en las escuelas elementales se enseñe esta iniciación a la reflexión en los niños y en los adolescentes, ¿no? Y bueno, pues finalmente percibo que nuestra Asociación Filosófica de México tiene que también hacer un esfuerzo y ayudar a esta renovación. Pues percibo que a lo mejor es una mala percepción, pero que hay pocos jóvenes en la misma. Siento que tenemos que ampliar el panorama, y creo que sí los hay, por supuesto que los hay, pero creo que podemos hacer un poco más porque se amplíe, porque, bueno, pues es una asociación pues a nivel
del país. Entonces necesitamos que pues haya más gente en nuestra asociación, porque pues no podemos limitarnos a una o dos universidades, tenemos que buscar a los universitarios, pues me imagino, de pues todo México. Entonces, ¿por qué? Porque son instituciones que comparten pues nuestros intereses en filosofía y son muchos. Creo que pues una tarea ineludible y un compromiso tanto con el pasado como con el futuro. Todas las actividades filosóficas me parece que he tratado de señalar, aunque claro, siempre estoy como muy cercana a las cuestiones pedagógicas y lo que ustedes quieran, son cosas que no podemos soslayar. En suma, si tenemos el convencimiento de que la vía o ruta de la filosofía es realmente la ruta del saber, pues debemos incrementar estas y pues tal vez muchas otras tareas para ampliar el ámbito del quehacer y la producción filosófica. Espero no haberme tardado demasiado. Les agradezco mucho y muchas gracias por la invitación nuevamente. Ay, muchas gracias, Laura. Vamos, la cuestión del tiempo es terrible, pero bueno, aproximadamente lo podemos hacer flexible. Bien, el turno es de Jaime Labastida. Gracias, Jaime, por estar aquí. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor y periodista. Dirigió la revista Plural en su segunda época y fue presidente del Colegio de Sinaloa. Actualmente es director general de Siglo XXI Editores y miembro del número de la Asociación Filosófica de México. Es autor de obras poéticas y de libros de filosofía, de crítica literaria e histórica. Formó parte del grupo literario La Espiga Amotinada y ha sido galardonado con diversos premios, tanto en el campo de la literatura como por su trayectoria. Mereció el premio Javier Villorrutia, así como el Premio Nacional de Periodismo, Ciencias y Artes en el año 2008. Ha recibido varios doctorados honoris causa en universidades mexicanas, como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma de Sinaloa. Ha sido distinguido como el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno de Francia, con la Cruz al Mérito por el presidente de la República Federal Alemana. Ha recibido la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes por su trayectoria como escritor. Y en 2016 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana, en reconocimiento a su trayectoria académica y a su obra de análisis literario y lingüístico. También fue presidente de la Asociación Filosófica de México y le damos la bienvenida. Buenos días, Jaime. Adelante. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a la Asociación Filosófica por invitarme a participar en este conversatorio. En efecto, como se dice, así lo planteó desde un principio Mauricio, estamos sumergidos en una situación especial que nos ha hecho sumergirnos, a mí al menos, en nosotros mismos. Y esta inmersión en mí mismo, a lo largo de estos meses, me ha permitido releer o leer una buena cantidad de libros de filosofía en México. Y no solamente de filosofía, también de historia. Leí toda la obra de Lucas Alamán, leí todas las obras de un filósofo prácticamente desconocido en nuestro país, que es Agustín Rivera, y me sumergí también, por supuesto, en la lectura de Leopoldo Sea, de José Vasconcelos y de Antonio Caso. Tengo, después de esta relectura, una serie de puntos de vista totalmente críticos sobre la filosofía en México. Creo que discrepo de muchos de nuestros representantes y de los que han hecho historia de la filosofía en México. Tengo un punto de vista radical en este sentido. En la medida misma en que la filosofía
se desarrolló con ímpetu en Europa en el momento mismo en que empezó a desarrollarse y escribirse en lenguas vulgares, creo que lo mismo debemos concebir en el caso de nuestro país. En este sentido radical, me parece que no hay filosofía náhuatl y la filosofía empieza en el momento en que se empieza a escribir en español. El primer gran filósofo en este sentido radical que propongo, es Sigüenza y Góngora. Porque se dice mucho de la temática que los filósofos novohispanos tuvieron al enfrentarse a la nueva realidad. Pero esa misma temática conmovió a los filósofos europeos. Y yo no encuentro gran distinción entre las tesis de Vitoria y las de Fray Alonso. Es más, creo que es radical en muchos sentidos Vitoria, tanto o más que el propio Fray Alonso. El problema es que ambos escriben en latín. Entonces, para mí, empiezo por esta autocrítica. La filosofía náhuatl, escrita por mi gran amigo Miguel León Portilla, es una de las filosofías más recientes en el país. No es una filosofía en el sentido estricto propia. Es una filosofía traducida. Igual empezamos a conocer la filosofía de la época virreinal a partir de las traducciones hechas en este siglo y en el siglo pasado. De manera que creo que debemos hacer, o yo por lo menos me propongo ahora, hacer una revisión crítica de la historia de nuestra filosofía. Vean ustedes que la filosofía en México se empieza a desarrollar con cierto ímpetu, fundamentalmente a partir de Gabino Barrera, porque se empieza a escribir en español. Antes no se había hecho así. La filosofía, digamos, hay dos circuitos a lo largo de la época virreinal, dos circuitos de pensamiento y de escritura. ¿Cuál es el que finalmente se impone? El que se escribe en español. La filosofía en la época virreinal se practica tanto en su forma escrita como oral en las universidades en latín y no permea al conjunto del pueblo. Se habla mucho de la difusión de los jesuitas y del gran esfuerzo de los jesuitas. Trataron de renovar la filosofía escolástica, pero lo escribieron en latín. Vean ustedes el caso, por el contrario, de la literatura. La literatura y las crónicas, el teatro, la poesía, se escribió en español. Y a partir del siglo XIX es el español la lengua que permea el conjunto de la literatura y empieza a permear la difusión y la escritura en filosofía. Yo creo que hay que insistir en esto. Gabriel ha dicho que la filosofía y los filósofos estamos inmersos en nosotros mismos, estamos aislados de la sociedad. En efecto, en la primera mitad del siglo XX, muchos filósofos escribían en los periódicos. Caso y Vasconcelos lo hacían, y en este sentido permearon la filosofía. Villoro escribió en revistas y en periódicos. Sea también lo hizo. Pero había un paradigma y se discutía sobre eso. Cuando yo inicié mi carrera filosófica, permeaba en todas partes, era un tema fundamental de discusión, la filosofía de lo mexicano. Ahora ha pasado a un segundo, tercero o cuarto plano. Nadie se ocupa de este asunto. Había una colección completa dirigida por SEA, México y lo mexicano. ¿Qué es lo que quiero subrayar con esto? Lo que quiero subrayar es que no solamente los periódicos importan, también los libros. Y una difusión, una labor muy importante de difusión está en los libros. En el Congreso de Aguascalientes entregué para todos los participantes los 2 volúmenes del diccionario del vocabulario de las filosofías occidentales.
Bueno, esta es una gran labor de difusión. Me parece que es algo fundamental para que nuestra filosofía adquiera rango profesional. Yo soy de los fundadores de la Asociación Filosófica. Participé desde el principio en ella. En 1975, en el Congreso que se hizo en Morelia, fui el secretario de la asociación. Y he seguido paso a paso, no siempre, por desgracia, los trabajos de la asociación a lo largo de sus 18 o 19, y creo que ahora ya es el 20º Congreso, ¿no? ¿Este sería el 20º o el 19º? El En el que 20º. estamos. El 20º. Este es el 20º. Vean ustedes, 20 congresos a lo largo de 55 años. No es poca cosa. Se ha aumentado, ya lo señaló muy claramente Gabriel, el número de los participantes, el número de ponencias, la cantidad de trabajos, la participación de mujeres, de 6 a 200 y tantas en el más reciente. Bueno, todo eso es una novedad. Pero hay otra novedad. El primer congreso fue fundamentalmente de filósofos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con trabajo se admitió algunos de la UAM. Poco a poco, incluso ven ustedes, el primer presidente que no fue egresado de la Facultad de Filosofía fue Gabriel, si yo recuerdo bien. Venía era profesor en la UAM. Se ha abierto. Ahora ha habido presidentes que no son no solamente de la Facultad de Filosofía ni de la UAM, sino también de lugares de la República. Teodoro fue presidente de la asociación en Morelia, ahora lo es Aureliano, lo fue Lira. Eso habla de la dispersión, magnífica dispersión de la filosofía en nuestro país. No incidimos lo suficiente en el ámbito social. ¿Por qué? Porque no disponemos de, ¿cómo podría decir?, de tribunas en las cuales podamos expresarnos. Y porque además la educación no está hecha para nosotros. Desde que se suprimieron las cátedras de filosofía en los niveles de secundaria y preparatoria, y desde que no se le pone atención ni a la historia de la filosofía, ni a la estética, ni a la ética, digamos, esto va para abajo. Y no nos hacen caso, ni los gobiernos anteriores, ni el actual. El actual desprecia totalmente la ciencia, las humanidades y la filosofía. Le ha cerrado las puertas por completo a esta investigación. Ha disminuido el presupuesto dedicado a la investigación filosófica, científica y demás. ¿Para qué queremos ahora ir al espacio si ni siquiera hay suficiente presupuesto en CONACYT? En fin, yo creo que hay que hacer una labor intensa, pero hay que difundir también de manera permanente la filosofía. Y en este sentido, las editoriales, particularmente la que yo dirijo, está abierta a ese trabajo filosófico. Es todo lo que quiero decir por el momento. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a cuatro. Tenemos, vamos, intervenciones que yo creo que recogen en general, para empezar, que cumplen con las expectativas que nos habíamos planteado con respecto a esta mesa y recogen lo fundamental de nuestros problemas. En esta segunda etapa, quizás siendo un poco más laxos en el tiempo, pero sin abusar de él, les pediría una segunda reflexión sobre lo ya dicho para, cerrando el ciclo, abrir la participación de nuestros asistentes cibernéticos a este evento y tratar en la medida de lo posible, obviamente nunca es suficiente, dar respuesta también a interrogantes que ellos mismos tendrán. Entonces, bueno, para no violentar demasiado las cosas,
pensaría que el orden en el que se expuso la primera ronda, pues hace la segunda. Es decir, yo creo que contamos con un tiempo más o menos similar. Bien, entonces empezaríamos con la participación de Mauricio. Adelante, Mauricio. Sí, gracias. Gracias, Aureliano. Pues me han gustado mucho las intervenciones de los colegas, de los compañeros que están en la mesa. Y se ha hablado bastante de la difusión de la filosofía. Yo reconozco la labor, por ejemplo, que ha hecho Jaime para divulgar, difundir textos de filosofía, que muchas veces en las editoriales no se aceptan, no son bienvenidos, pues. Pero me parece también que para esa difusión hablaría un poco de lo que se necesita trabajar mucho más nuestra filosofía propia. Yo creo que trabajar la filosofía en México, en todas sus épocas, porque todas tienen algo que decirnos. Yo creo que sobre todo la filosofía más reciente del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, es sumamente interesante e importante también. Recojo algo que se ha trabajado en la filosofía en México, y es esta polaridad, esta polarización entre los de la filosofía profesional y la filosofía auténtica. Ha sido una especie como de desgarrón. Los que abogan por una filosofía sumamente profesionalizada. Sabemos que esto fue el debate, por ejemplo, con Samuel Ramos, que fue, digamos, por así decir, el primero que fue filósofo de profesión, si no estoy equivocado. Los demás provenían, por ejemplo, Vasconcelos y Caso, eran abogados, pero se formaron también de manera muy laudable en la filosofía. Pero a partir de Samuel Ramos, que fue apoyado por Vasconcelos, era su secretario particular, en la CEP lo becó para que fuera a Alemania. A partir de él ya hay filósofos profesionales y cada vez se exige más la profesionalización. Y están como tras mano de ellos los que llaman la filosofía de la autenticidad, es decir, los que son más bien como literatos, hablan de su propia experiencia, etcétera. Yo creo que ha sido una polarización muy falsa. En primer lugar, la demasiada profesionalización nos ha cerrado, que es lo que decía también Gabriel. Nos hemos cerrado demasiado a la gente por este excesivo afán de profesionalización, que a veces es impulsado por las instituciones. La exigencia que tenemos, por ejemplo, en los informes para nuestros institutos de investigación o para el SNI, etcétera, nos obligan a publicar en revistas sumamente especializadas. Allí no cuentan los artículos periodísticos, ahí no cuentan las cosas de difusión, ahí no cuentan incluso muchas veces ni siquiera lo que se publica en nuestro país, ¿verdad? Se prefiere la publicación extranjera, se prefiere el lenguaje extranjero, que no sea en español. Me encantó lo que dijo Jaime. Necesitamos fomentar y apoyar la filosofía en español. ¿Por qué es nuestra filosofía? Nuestra filosofía mexicana. Y la llamo filosofía mexicana y no solamente filosofía en México. Me encanta esta expresión de mi queridísimo amigo Guillermo Hurtado. Además de la filosofía en México, hay una filosofía mexicana. Es decir, no únicamente pensada en nuestro país, sino para nuestro país. Y yo creo que también algo en lo que insistía otro queridísimo amigo mío, Enrique Dussel, él hablaba mucho de los que filosofan en México, como si filosofaran en Oxford, en Harvard o en Berlín, ¿no? Es una filosofía totalmente despegada de nuestra realidad. Yo recupero algo que también en clase nos decía don Leopoldo Sea: usen todo, pero úsenlo para México. Usen fenomenología, usen hermenéutica,
usen filosofía analítica, usen filosofía marxista, usen lo que quieran, pero que sea para nosotros. Es decir, darle una adaptación. Porque teníamos ese problema de gente que filosofa en México como si filosofara en Heidelberg o en Friburgo y no tienen esa, digamos, esa dimensión que necesitamos para nosotros, una filosofía mexicana. Es curioso que después de que en mucho tiempo la asignatura de filosofía en México era despreciada, porque eso es una cosa indudable, lo vimos en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la filosofía en México es así como algo, pues un poco que se va a la cola, ¿no? En cambio, cada vez más, por ejemplo, por esfuerzos que han hecho tanto Gabriel como Laurita, tenemos más presencia como filosofía en México. Filosofía, yo insisto, mexicana. Filosofía que puede utilizar la fenomenología, que puede utilizar la hermenéutica, que puede utilizar la filosofía analítica, el marxismo, lo que sea, pero que sea adaptada, no nada más transferida, ¿no? Porque también, por supuesto, es necesario que se traduzcan esos filósofos extranjeros, ¿no? Filósofos alemanes, filósofos franceses, filósofos estadounidenses, etcétera. Pero a veces ve uno gente que le cuesta a uno verlo como filósofo mexicano, como filósofo que hace su trabajo en México, porque es un desprecio tremendo a lo mexicano y una exaltación, yo digo que indebida, repitiendo lo que decía mi amigo Dussel, una exaltación indebida de lo que es extranjero. No digo el eurocentrismo, etcétera, ni tampoco pienso en una filosofía puramente decolonial o postcolonial. Yo creo que se puede hacer un postcolonialismo analógico, es decir, no unívoco, que desprecia también todo lo extranjero. Vayamos a buscar un equilibrio proporcional, ¿no? Yo creo que el ejemplo, digamos, ahí tenemos a Sigüenza y Góngora, que aplicó la filosofía cartesiana para nuestro país. Tenemos la filosofía de Gabino Barreda, que aplicó el positivismo para México. Tenemos el ejemplo de, qué sé yo, de Villoro, de varias gentes que aplicaron la fenomenología para nosotros. Tenemos también un grupo de pensadores que estudian la filosofía en México. El grupo que fundó Leopoldo Sea, del CIALC, ¿verdad? Están haciendo una gran labor. Me parece a mí que ya es tiempo de superar, trascender esa dicotomía de filosofía profesional y de filosofía de la autenticidad. Yo creo que podemos hacer una filosofía muy profesional y muy auténtica, ¿verdad? Incluso del lado también de la literatura, como bien lo decía Jaime, hay muchos ejemplos de un pensamiento filosófico. Yo lo he visto, por ejemplo, he escrito sobre el pensamiento filosófico en Sor Juana Inés de la Cruz y queda uno pasmadísimo de lo que hace, las maravillas que hace en su poesía con ese pensamiento tan difícil que era la escolástica, que la aprendió bien, y el cartesianismo que recibió a través de su amigo Sigüenza y de otras lecturas que ella hizo. Inclusive la filosofía hermética de Kierkegaard, ¿verdad? Que ella, o sea, hay un verso en el que dice, habla de kierkerizar, que ella kierkerizaba. Es decir, adaptaba el pensamiento de donde proviniera a la problemática mexicana. Entonces yo creo que ya también debemos de superar esa polarización entre filosofía sumamente profesional, sumamente técnica, sumamente teórica, que utiliza las lógicas más sofisticadas, las técnicas fenomenológicas más sofisticadas, o cualquier tipo de pensamiento en el que a veces nos encerramos y no damos más que vueltas y vueltas y vueltas en una profesionalización demasiado profunda, pero que no tiene nada que ver con la autenticidad que también forma parte del ser humano y que necesitamos. Hizo mucho daño, concluyo con esto, hizo mucho daño esa polarización.
de filósofos profesionales y filósofos auténticos, unos a otros despreciándose. Yo escuché varias veces hablar de esos filósofos, decía alguno de los profesores, que son muy personales, pero que no los imiten y desprecian, ¿verdad? Y en cambio los otros, que eran filósofos de la autenticidad, diciendo que ya estaban cansados de oír esas cosas aburridas, demasiado técnicas y vacías que hacían los filósofos altamente profesionales, ¿verdad? Formados en el extranjero. Yo creo que tenemos que hacer una especie de síntesis dialéctica que nos lleve a superar esas dos situaciones. Y terminaría con eso. Bien, muchas gracias, Mauricio. Le damos la palabra a Gabriel. Adelante, Gabriel. Tu micrófono. Tienes apagado el micrófono. Sí, ya estuvo. Bueno, de lo que he escuchado, que me parece sumamente interesante, quiero destacar muy brevemente, porque hay muchos temas que se han planteado, algunos aspectos. Un primero que ha planteado la doctora Benítez, que me parece que es fundamental, es el tema de la didáctica de la filosofía. En realidad ha habido una transformación fuerte de la didáctica y creo yo que no estamos en las escuelas. Esta es una posición un poco aventurada porque hay algunos ejemplos muy buenos, pero en fin, en general creo que nos falta un interés más fuerte en didáctica de la filosofía. Yo les ponía el ejemplo de la filosofía para niños. No tenemos un estudio especial de la filosofía para niños, porque sabemos que no es dar filosofía a los filósofos ni nada por el estilo. Es un método nuevo que desarrolló Benefier, que ha desarrollado Tosí, que fundó el filósofo norteamericano. Entonces, por un lado eso, creo que nos hace falta. Cada quien habrá que hacer. No solo eso, sino que por lo menos en mi experiencia, empezamos a dar clases sin tener unas nociones suficientemente adecuadas a ese punto. Entonces yo creo que es hora de que todo el conjunto de las escuelas lo hagan. Porque, por ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, en la preparatoria se enseñan ciertas concepciones filosóficas y bueno, hay extremos. Yo recuerdo que en una preparatoria de allá de Guadalajara pusieron como a los profesores, a los jóvenes de la prepa, le pusieron como texto la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces, yo creo que, bueno, es terrible, ¿no? Eso no es para niños, no es para jóvenes. En cambio, a los jóvenes podrían dárseles una serie de temáticas muy importantes, muy vinculadas a sus problemáticas. Bueno, por un lado, junto con, obviamente, los mecanismos de la filosofía. Bueno, en segundo lugar, quiero referirme a esto que dice Mauricio. Yo estoy de acuerdo en relación a hablar de fundamentar, de alentar, de desarrollar la filosofía mexicana, ¿sí? Sin que signifique que no haya filosofía en México, es decir, que se reflexione sobre cualquier filósofo y se analice. Yo he hecho en la UAM una enciclopedia de la filosofía mexicana, y allí le preguntaba a un profesor de que si por favor hacía un análisis de algún filósofo mexicano. Y él dice, no, yo puedo solamente hacer de uno alemán o de un francés, lo sé muy bien, pero ningún mexicano, no lo sabe ningún mexicano. Sí, si nosotros no hacemos valer nuestro pensamiento, pues entonces, ¿quién? Y eso tiene que hacerlo el estudioso, el que sabe de Gauss, el que sabe de Shirao, el que sabe de Jaime Labastida, de Mauricio, de Laura Benítez. Esos son los que tienen que hacer análisis y estudios, y no cualquier persona, ¿no? Bueno, por otro lado, yo también estoy
en el análisis de la filosofía en México histórico. Yo creo que no hay una historia de la filosofía en México moderna, ni hay una historia de la filosofía en Latinoamérica moderna. Entonces, actual, moderna, bien hecha, bien lograda, no hay, que yo sepa. Si alguien lo conoce, pues me dice. Lo leo, lo veo. Hay esas filosofías anteriores, claro, primarias, Ramos al principio, y otros filósofos que han hecho algunos intentos, y menos una filosofía crítica, como dice Jaime. O sea, no hay esta reflexión crítica. Pero yo diría algo más. Hay la labor de la editorial que dirige Siglo XXI, del Fondo de Cultura, de otras editoriales que han publicado muy buenos libros de filosofía, han hecho una gran labor, pero eso no es suficiente. Se requiere que haya una reflexión por parte de los lectores, y en eso yo he visto que ciertos libros se publican y quedan allí durante muchos años, salvo Mauricio, que tiene una gran cantidad de admiradores y que puede y que tiene en su haber muchas reflexiones. En otros casos no. En otros casos se publican libros y ahí quedan, o bien hay reflexiones amistosas, ¿no? O sea, artículos. Entonces, fíjense que ustedes que, por ejemplo, en Inglaterra me dicen que hay hasta doctorados sobre feedback, ¿no? Pues aquí no hay ninguna feedback, aquí no hay feedback. Y entonces falta diálogo, falta un diálogo entre nosotros. Entonces se hacen incluso reflexiones sobre autores extranjeros, pero no se hacen reflexiones sobre nuestros pensadores. Y yo creo que es necesario para fomentar esa relación. Y relacionado con eso, pues está el tema de tratar los grandes problemas que nos ocupan en nuestro espacio mexicano, o en nuestro espacio latinoamericano, e incluso mundial, porque hay ciertos problemas mundiales que nos afectan en nuestro país. Yo por eso cuando, por ejemplo, Luis Villoro ha hecho este libro, Los retos de la sociedad por venir, y luego 3 retos de la sociedad por vivir, uno en el fondo y otro en el siglo XXI, en donde plantea, por lo menos aquí hay 3 grandes temas, ¿no? El tema democracia, el tema de la injusticia y el tema de la multiculturalidad. Están tratando temas interesantes e importantes para muchas partes del mundo, pero especialmente para nosotros. Entonces hay un aporte, hay una interrelación entre lo mundial y lo nacional, y no esta distinción de que yo solo hago reflexiones sobre filósofos del exterior y aquí los de aquí los desprecio, ¿no? Entonces, creo yo que, y finalmente nada más porque Jaime planteó muchos temas, entonces para un coloquio, es más, dice Jaime que es un hecho importante haber hecho los congresos de filosofía en diferentes partes, sí, pero yo le preguntaría si los congresos han incidido en una transformación práctica de las escuelas de filosofía. Es decir, más allá de un congreso buenísimo, ¿en qué sentido han incidido en una transformación de las escuelas? Y yo tengo mis dudas. O sea, está muy bien que se hagan, pero no significa una verdadera descentralización de la filosofía, no significa una verdadera, digamos, impulso de la filosofía. Y finalmente, Jaime, yo cuando estuve en el primer coloquio nacional de filosofía, era profesor de la Facultad de Filosofía. Era becario y profesor de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Sí, pero llegaste a ser presidente de la asociación cuando eras profesor de la UAM. Eso es a lo que me refiero. Creo que no, ¿eh? Sí. ¿Sí? No, creo que no. Sí, hubo una discusión. Creo que todavía era. Hubo una Creo discusión. que todavía era porque, profesor. Cuando hice el congreso en Guadalajara, creo que todavía era profesor de la UNAM. Pero bueno, lo veo. Pero de Morelia definitivamente no. En Morelia yo era profesor de la UNAM. Bueno, ya lo estableceremos cuando escribamos peor esta aún. historia.
Peor Esa aún, historia de la solamente sociedad. los de la Facultad de Filosofía eran los que tenían cabida en la asociación. Es lo que quiero subrayar. Y se ha Sí, claro. diversificado eso. Sí, sí, bueno, eso sí. Y bueno, esa historia de imperialismo de la UNAM también tendrá que estudiarse. Bien, le damos la palabra a Laura, por favor. Sí, no, todavía no. Tu micrófono, Laurita. Ya. Ya está. Sí. Bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes lo mucho que, por decirlo así, he aprendido de todos nuestros problemas y limitaciones tan fuertes. Es cierto que digamos, mi predilección es efectivamente la didáctica de este saber nuestro filosófico, pero no exclusivamente. Y hay un problema o varios problemas que me saltan a la vista. Desde luego, el encierro en querer una especialización a toda costa que de repente no es tan beneficiosa. Lo que sí puedo decir es que pues hemos intentado que la gente se abra, que abra el mapa de sus preocupaciones, incluso a partir de los seminarios en los que hemos estado participando. Siempre procuramos que no solamente se toque un autor o un tema, sino que la gente pueda decirnos las diferentes cosas a las que está dedicada, cómo, por qué y de qué manera. Y por supuesto esto ayuda mucho a ampliar el panorama y no, digamos, a una especie de reducción o como decía Mauricio, que estemos, digamos, encarcelados en nuestros propios algoritmos, lógicas u otras cosas, sino que logremos trascender y buscar los derroteros de nuestro propio andar filosófico, de nuestro propio camino, de nuestra propia vía, como me gusta decir. Entonces, allí he intentado a lo largo de muchos años el que la búsqueda sea una búsqueda más auténtica y, como dice Vargas, una búsqueda de nuestro propio filosofar como mexicanos y no nada más a ver si saco esto del marxismo y esto de la fenomenología y aquello del este y del otro y del siglo XVII y de Descartes, que es mi héroe, obviamente ustedes lo saben, pero que ciertamente creo que no me ha obnubilado al punto de que solamente esté yo pensando en ese tipo de cuestiones al margen de nuestro desarrollo filosófico. Lo otro que realmente para mí ha sido y ha resultado muy interesante es esto que dices, que si después de los congresos hay o no un desarrollo de la filosofía en el país. Yo te puedo asegurar que sí. Yo te puedo asegurar que en Aguascalientes mi proximidad con la gente de Aguascalientes me ayudó mucho a que se cumplieran ciertos derroteros. Primero, muy temprano, que hubiera estrictamente hablando la carrera de filosofía, porque no se había todavía consolidado bien a nivel, digamos, licenciatura, y después que se desarrollara un poco más el posgrado. Y también tuve la fortuna de estar en Guadalajara, donde también, digamos, como que se impulsó el desarrollo del posgrado. Por eso decía yo que era muy importante que estemos como, digamos, no solamente con el pie en nuestra institución madre máxima y maravillosa, sino que también podamos ver digamos, las universidades del entorno y ver cómo podemos participar y estar cercanos y ayudar al desarrollo de ciertas disciplinas allí o definitivamente de todo un conjunto pues de materias que impulsen, ¿no?, el desarrollo de licenciaturas o de posgrados. Entonces, allí pues me da mucho gusto que, claro, la AFM pues, tiene esta capacidad por decirlo así, de introducción para que podamos
no sé, elaborar conjuntamente. Y bueno, por el otro lado, ¿qué les puedo decir? Ciertamente hay mucha reticencia a ver si de veras este es una buena filosofía o no la es. Y claro, eso ha limitado a veces mucho la labor de algunas personas. Personalmente, pues he tenido la fortuna de poder estar en la filosofía mexicana y no solamente en México. Entonces, he logrado pues intentar ver cómo se conjunta esta filosofía, digamos, europea, ¿no? Con nuestra propia filosofía y cómo esto permitió un importante desarrollo, digamos, intelectual en general en nuestro país. Yo creo que sí tenemos que recurrir a las cosas que ya hemos realizado y que ya están allí y que de repente no se visualizan, ¿no? Entonces, ay, pues no sé yo qué hizo fulano, qué hizo... No, no, lo tienes que saber y tienes que determinar cuál es la vía por la que estamos circulando. Y creo que ahí Mauricio tiene mucha razón en que la mejor vía es conjuntar digamos, este saber amplio y complejo, etcétera, de otros lugares, regiones, autores y demás, con el nuestro propio, y que haya pues esta relación fuerte. Y pues realmente a mí me parece que allí es donde tenemos la necesidad de una mayor presencia y la oportunidad de hacer avanzar el conocimiento filosófico en nuestro país. Y que la asociación es muy importante para eso, porque nos permite de veras relacionarnos con pues, todas las universidades del país, en pocas palabras. Y si no buscamos esa constante relación y ese constante, digamos, admitir a la gente joven de esas universidades y todo, pues perdemos mucho. Y tenemos que estar pendientes de esto, ¿no? Tenemos que estar pendientes. Me parece que nuestra asociación, si no, se queda como un poco rezagada. Y yo sí siento que faltan jóvenes y sobre todo de diversas universidades. Así que, pues, no sé, es una tarea que nuestra asociación tiene por delante y no es una tarea fácil en muchos sentidos. Entonces, habría que tratar de vincularnos de una mejor manera con todos los, digamos, profesionales y profesores y estudiantes de estas disciplinas. Y por supuesto, Gabriel, a hacer énfasis en que tenemos que volver a buscar la vía de contacto con nuestras, digamos, autoridades políticas para hacerles notar la importancia de la filosofía y que no se quede en el papel y la ley y que sí, que ya se aprobó. Estábamos felices cuando el Observatorio Filosófico nos dio esta noticia. Ya está aprobado y sí, qué bueno, pero pues por allá alguien dijo, y con muchísima razón, Jaime, que pues sí, a lo mejor está aprobado, pero de ninguna manera está resuelto y tampoco se ha puesto en obra, ni hay mucho interés en ello. Y por supuesto también nos ha tocado vivir esos rechazos de autoridades del pasado, ¿no? Cuando llevamos todo el paquete para el colegio de bachilleres de los programas nuevos de filosofía y pues nos los tiraron a la basura. Entonces, estas situaciones tan terribles, pues sí, nos ha tocado vivirlas a todos y ojalá que no existieran estas trabas, ¿no? Ni por parte de las autoridades, ni por parte, en fin, de algunos funcionarios, etcétera, etcétera. Y que tuviéramos un poco más de libre acceso a nuestros niños y a nuestros adolescentes y a nuestros estudiantes del bachillerato. Llámese prepa, CCH o como fuere. Entonces, pues yo con esto también, Aureliano, termino y agradezco mucho nuevamente. Muchas gracias, Laura.
Vamos a darle la palabra a Jaime. Terminando, Jaime, vamos a abrir un poco a la participación de quienes nos están siguiendo y haremos un balance de todo esto. Porque, bueno, han salido ideas realmente muy importantes. No quiero decir que no se hayan dicho, sino que se han dicho juntas, lo cual a veces cambia mucho el sentido de las mismas. Adelante, Jaime, por favor. Bueno, pues muchas gracias. A mí me parece muy interesante la discusión que hemos iniciado, porque solamente es un inicio, yo creo que hay que continuarla, como dijo Gabriel. Yo no soy partidario de hablar de mí mismo, pero en este caso quiero hacer pequeñas puntualizaciones. Durante cerca de 20 años sostuve varias columnas periodísticas y debo decir con tristeza que los efectos eran prácticamente nulos. Si ustedes creen que por tener una tribuna en un periódico se incide fundamentalmente en la mentalidad social, yo quiero bajarlos de esa nube y decirles que es increíblemente difícil. Escribía en el periódico Excelsior, en la página editorial, después escribí en la primera plana, nada menos, y escribía también un artículo en la revista Siempre, y las respuestas eran muy escasas, lo cual me indica que la incidencia también lo era, increíblemente escasa. Pero digamos esto porque hay otras formas de incidir. Miren, desde luego es importantísimo que haya temas filosóficos desde la educación primaria. Quiero decirles que, no sé si ustedes lo sepan, pero la Secretaría de Educación Pública me dio a conocer y me pidió que diera opinión sobre los 6 libros de formación cívica y ética que van desde el 1º al 6º de primaria. Un tema que nunca se había abordado desde hace años. Es un primer paso. Sé que están haciendo un libro de ética para padres de familia. Me pidieron opinión y di una opinión negativa, me pareció muy malo. La base que tenía era una base por hacerle el juego al presidente de la República, a partir del tema de bienestar, como si el bienestar fuera el concepto fundamental de la ética. Imaginen ustedes lo que esto significa. La ética se define ahí como la ciencia del bienestar, o sea, de pasarla bien. Claro, lo deseché, es decir, mi punto de vista es negativo sobre ese libro. Pero hay otro libro que están haciendo también para profesores de la SEP. O sea, pero este ya está un poquito más sólido, es mejor. Son balbuceos, si quieren ustedes, pero algo empieza a darse. No nos hacen caso, en tanto que asociación filosófica. Todo lo que se hizo en el observatorio filosófico fue desechado, lo que se habló con las autoridades para incorporar las materias filosóficas. Pero yo sí quisiera señalar, como lo hizo Laura, que el hecho de que se hayan hecho los congresos y que se hayan hecho en diversos lugares de la República ha incidido en el desarrollo de la filosofía. Por favor, antes no había más filosofía que en la UNAM y en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora está disperso el asunto. No en toda la República, pero en muchos lugares de la República hay escuelas de filosofía. Unas no pasan del nivel de licenciatura, lo que ustedes gusten y manden, pero ya empieza a verlas. Bueno, Aureliano está aquí presente, ¿no? Fíjense, es el segundo intento de la Facultad de Filosofía en Guanajuato. En el primero estuvieron Villoro y Guerra, y fue un fracaso. Se deshizo la carrera. Es la segunda ocasión en que se hace. Está muy bien. Ahora, yo voy a entrar en algunas cosas un poco discrepantes o matices frente a lo que se ha dicho. Lo que señala Mauricio, de una filosofía auténtica a una filosofía profesional. No hay oposición, ciertamente, como lo dice Mauricio. Piensen ustedes en 3 filósofos, Bertrand Russell, Richard Rorty y John Rawls.
todos apoyados en análisis lógico del lenguaje y el giro lingüístico y lo que ustedes quieran. Y los tres inciden en cuestiones de carácter político. Rorty escribe refundar nuestro país o algo así, no me acuerdo cuál es el título exacto. Rawls escribe teoría de la justicia. Russell participa activamente en problemas de carácter político. O sea que se puede incidir o, digamos, practicar una filosofía de carácter lingüístico y, sin embargo, ocuparse de las cuestiones sociales también. Aquí hay 4 ejemplos muy claros, o 3 ejemplos muy claros. Yo quisiera hacer, les he dicho, a partir de ahora, no una historia de la filosofía en México, sino de manera más modesta, como Clavijero y como Alamán, unas disertaciones sobre la filosofía en México. Porque tengo muchos temas en este sentido, y algunos los quiero matizar. Por ejemplo, Sor Juana, Mauricio. Se ha hablado mucho de que Sor Juana es cartesiana. Yo no lo creo. Creo que Sor Juana es totalmente escolástica. Mi conocimiento de Descartes me obliga a señalar que no tiene absolutamente nada de cartesiana. Vean ustedes, el solo hecho, tú dices, por su acercamiento a Sigüenza. Ella alaba a Aquino y Sigüenza destroza a Aquino en la Libra Astronómica y Filosófica. No hay coincidencia en esta apreciación de los jesuitas y particularmente de Aquino. El caso, digamos, de Kircher. Kircher es un charlatán, no es un científico. Y la idea de que es un charlatán no es mía, es de Champollion. Champollion, que fue un verdadero egiptólogo que descifró la piedra Rosetta, dice, todo lo que dice Kircher son tonterías. No lo llama de otra manera. Entonces, aceptar a Kircher, pues no es ningún mérito. Es un charlatán, en todos sentidos. Veamos lo que dice Díaz de Gamarra, digamos, yo he discutido esto de Díaz de Gamarra. Díaz de Gamarra, ¿por qué traducir elementa recentioris filosofie, como hace Bernabé Navarro, por elementos de filosofía moderna, insinuando que es cartesiano o algo por el estilo? ¿No? Díaz de Gamarra escribe en español, eso sí, cuando escribe en español, por ejemplo, el Memorial Ajustado, no es suyo, es una traducción libre de Boileau, un texto escrito un siglo antes, en la época de Luis XIV. Y se puede hacer una comparación línea por línea y ver en qué sentido cambió Díaz de Gamarra el texto de Boileau. Bueno, en este sentido, quiero hacer disertaciones críticas, no solamente divulgar lo que se ha hecho de filosofía en México, filosofía mexicana, sino puntualizar estas cosas. Por ejemplo, de nuestros amigos, los jesuitas, que tanto exaltó Gabriel Méndez Plancarte. Bueno, Clavijero, cuando escribe la física, rechaza por completo la teoría copernicana. No la acepta ni siquiera como hipótesis, porque así lo dictan las perceptivas de la sociedad, de la Compañía de Jesús. Claro, es importante lo que hizo, escrito originalmente en español, la historia de México, pero entendiendo historia antigua de México por historia de Tenochtitlan, porque aquí inmediatamente surge una confusión a que nos lleva el uso vulgar del lenguaje. Conquista de México, los españoles nos conquistaron, vinieron ellos y nos conquistaron. No. En la Academia de la Lengua, el otro día, se dijo que investigando el uso de determinadas palabras, en el siglo XVI aparecía muy poco frecuentemente, 8 o 7 veces apenas, la palabra México y la palabra mexicano. ¿Y saben referido a qué? Exclusivamente a los mexicas, a los nahuas. Los vocabularios de lengua mexicana son vocabularios de lengua mexicana o náhuatl y mexicana. Nunca se llamó mexicano a un purépecha, a un zapoteca o a un yaqui.
Mexicano era exclusivamente el mexica, como decimos ahora. Entonces, cuando se dice conquista de México, pues aquí hay un desliz de lenguaje. No tiene sentido. Este tipo de cuestiones son las que quiero yo hacer en una disertaciones críticas sobre algunos temas de la filosofía en México. Y en este sentido también lo del México y lo mexicano. Quiero decirles que leí prácticamente en estos meses de pandemia toda la obra filosófica e histórica de Vasconcelos y pocas veces he sufrido una decepción mayor. Es de un nivel verdaderamente pedestre. Yo no lo exaltaría de ninguna manera. En cambio, tiene mucho más rigor Antonio Caso. Muchísimo más. Y hay que dejar también de lado ese lugar común de que el positivismo fue la base ideológica que sostuvo al porfirismo. El más grande ideólogo del porfirismo, el gran instructor, el gran pedagogo, Justo Sierra, no era positivista, era spenceriano. Y se sigue repitiendo esto que dijo Leopoldo Sea. Yo creo que hay que dejar de rumiar los temas y a ejercer una función crítica en la historia de nuestra filosofía. Muchas gracias. Bien, gracias, gracias. Jaime, ya tienes inmediatamente un antagonista en Gabriel. Déjenme, antes de darle la palabra a Gabriel, hacer una pequeñísima síntesis para ya con la intervención de Gabriel abrir la discusión para la que tenemos afortunadamente algunos minutos. Yo creo que la agenda pasa por varias estaciones. La primera es la formación en filosofía y para la filosofía. No son lo mismo. Y no es lo mismo también la formación filosófica en los distintos niveles, ni la información filosófica para los distintos niveles. Es algo en lo que tenemos entonces que trabajar muy duro. Vamos, hay filosofía para niños, sí, pero ¿para qué? Filosofía para adultos, sí, bueno, pero ¿para qué? El segundo punto lo localizo yo en la difusión. Primero está la formación de nuestros filósofas y filósofos y luego su función. Ahora la difusión. Este es un tema, vamos, realmente muy, muy amplio. Acaba de decirnos Jaime, escribí durante casi 20 años en el periódico y percibí que no pasaba nada. Es que a lo mejor estaba Jaime muy solo, quizás siendo vamos, la participación en medios de esta naturaleza mucho más amplia, pudiera pensarse que el periódico o ahora internet o algunos otros medios podrían ayudar a difundir, vamos, la filosofía, la idea de la filosofía, la práctica de la filosofía y su presencia en vamos, o su ausencia en nuestras discusiones cotidianas. Después está la cuestión de las filosofías, es decir, la mexicana, la en México, las distintas corrientes que han sido dominantes a lo largo de los últimos 2 siglos, por decir lo menos, y que obviamente tendríamos que conocer, discutir con ellas y ser parte también de nuestro programa. Otro aspecto importante, nuestros problemas, lo propio, es decir, si la filosofía está divorciada, en todo caso, de la actividad filosófica, no la filosofía, la actividad filosófica que llevamos a cabo cotidianamente está definitivamente divorciada del contexto en el que hace, bueno, es como decía Hegel, como escribir sobre el agua, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, son problemáticas que están ahí. Ya una muy, muy específica es la que acaba, en todo caso, de mandarnos Jaime. Es decir, hay que leer críticamente a
nuestros autores y a nuestras tradiciones, pero en general creo que estos puntos están en la agenda de la filosofía, de la práctica filosófica en nuestro país. Como dijo también Jaime, esto es un inicio. La filosofía es muy dada a iniciar las cosas casi cada vez, pero bueno, ahora creo que el dramatismo de la circunstancia general creo que nos impone hacer las cosas de manera quizás un poco más radical. Bueno, abro la discusión con la participación de Gabriel. Sí, quiero ser muy breve para que demos espacio a las preguntas. En primer lugar, lo que dice Jaime de la historia de la filosofía en México me parece muy interesante, siempre polémico, y necesitamos un coloquio para analizar todo este asunto, ¿no? En segundo lugar, Jaime dijo que la lucha del observatorio no sirvió de nada. No es así. Lucha del observatorio repuso las materias filosóficas en la educación filosófica, en la educación media superior. Ujú. Toda esa lucha que hicimos y que tú, Jaime, y todos se apoyaron, esa sirvió para que se rectificara. Por primera vez en la historia, el gobierno rectificó la política. Entonces, ese es un asunto interesante y lo trato en el libro que te entregué y que tú vas a publicar allí en la editorial Siglo XXI. Bueno, segundo, el asunto, la SEP nos envió al Observatorio Filosófico de México y a una comisión de filosofía para niños que hay muy activa y muy interesante, 8 libros, los 6 libros y sus de la SEP sobre civismo y ética. Nosotros nos citó a una reunión. Nosotros pusimos 30 o 40 objeciones a ese libro, a esos libros. Y nos dijeron, bueno, lo que pasa es que ya están. Entonces, ¿para qué no nos dan? Entonces, si ya están, eso quiere decir que se decide y entonces se ejecuta. Y entonces nada más nos dan ustedes consultando nada más por trámite. Afortunadamente a ti te consultaron y creo que fructificó, pero a nosotros, No, entonces hay una decisión personal de los individuos, de los que sostienen la SEP, una decisión inconmovible. Ahora todos nosotros los vamos a hacer llegar nuestras objeciones para ver si en la próxima edición lo incorporan, a ver si quieren, A deciden ver, ellos. Gabriel, Eso fue una falta de democracia total. me sucedió lo mismo. Me entregaron los 6 libros y los 2 cuadernos para que diera opinión, pero ya están hechos. No Bueno, para, pues no para entonces, hacer ¿cuál modificaciones. opinión es esa? ¿Para qué sirve esa opinión? Estuvimos Para estudiando a quizás fondo, para futuras ediciones. se dio a fondo, estudiamos y fueron un grupo de expertos y expertas las que analizaron esto en el Comité para Niños y del Observatorio Filosófico de Por eso Educación para dije que era un Niños. primer paso nada más. Bueno, Muy yo inicial. digo que eso quiere decir que si nos unimos en un grupo, la comunidad filosófica ahora que tenemos tanta importancia, tanta fuerza, etcétera, y la expresemos unitariamente, creo yo que sí puede funcionar. Y más si tenemos la ley a nuestro lado, ¿no? Y entonces, sí, y bueno, que iba a decir otra cosa sobre lo que dice Aureliano, ¿para qué la filosofía para niños? Bueno, estamos preparando trabajos al respecto, pero Matthew Lipman, el fundador de esto, pues tiene expresamente toda una metodología especial y objetivos especiales para su aplicación. Y sería muy importante para el país, ¿no? Que los niños recibieran ese tipo filosofía que no es enseñarles a Carl Hegel ni nada, sino es poner en práctica una reflexión, análisis, en fin, y todo tipo de actividades. No tengo tiempo de explicarlo ahorita, pero es una metodología especial. Bueno, Gabriel, mi para qué no era en el sentido de para qué, o sea, no, era
preparar, obviamente, preguntarnos para preparar el campo en donde tendría que tener sentido. O sea, no es, no, si se entendió de otra manera, no Sí, era. bien, bien, muy bien. No sé si tenemos. Yo tendría una observación también con respecto a los congresos, al papel de la asociación y a cómo ha sucedido el crecimiento de las universidades dentro de los estados, sobre todo las públicas, y cómo se han desarrollado las escuelas y facultades de filosofía. Déjenme decirles, con mucho trabajo, con las autoridades, sin las autoridades y a veces en contra de las autoridades. Pero ha funcionado. Es decir, en Guanajuato no me puedo quejar a este respecto. No hemos sido objeto nunca así de una agresión directa y constante, ¿no? Simplemente de indiferencia. Pero bueno, eso es una manera de golpear también. Pero bueno, contamos ahora con los 3 niveles y creo que no lo hacemos tan mal. Es decir, las cosas han mejorado a ese respecto. Está Aguascalientes, que a diferencia nuestra, ha resistido embates de veras fuertes. Y ahí está. ¿A partir de qué? Pienso yo, de lo que ellos han construido internamente, pero también de la solidaridad de las otras escuelas y facultades de filosofía. Es decir, creo que en los estados está, creo, y ojalá no me equivoque, está creciendo una red muy solidaria de escuelas de filosofía que se empiezan también a defender solas. Por supuesto, la presencia de la UNAM ha sido definitiva en todas ellas, y de la UAM después, de la Ciudad de México. Pero no sé, percibo, y ojalá no me equivoque, cierta mayoría de edad en ya muchas de ellas, y de la presencia de recursos importantes. ¿Qué tanto los congresos o la propia asociación han estado ahí? Yo creo que directamente es muy difícil medir esto, pero de una u otra forma, vamos, quienes han asistido a los congresos, quienes han sido miembros de la asociación, no nos han dejado nunca morir solos. Entonces, a ese respecto, quizás haya que fortalecer esos vínculos, establecer, vamos, casi, por decirlo así, políticas de colaboración un tanto más sólidas, pero bueno, pues, la asociación no ha dejado de estar ahí de una u otra manera. Ahora el observatorio no ha dejado de estar ahí de una u otra manera, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. Xochitl, tu micrófono. Sí, yo quiero reconocer algo que efectivamente creo que Jaime tiene mucha razón en cómo estaba muy centralizada la filosofía en el Distrito Federal, en la UNAM, etcétera. Y también hay que reconocer la lucha, porque esta apertura no fue gratuita, ¿no? Fue la lucha que dio Aureliano junto con varios específicamente Aureliano, que hizo llegar una carta muy fuerte a la Asociación Filosófica diciendo que justamente estábamos en un centralismo en donde no estábamos permitiendo que la filosofía ni la Asociación Filosófica se abriera y que saliera hacia otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que ahí la participación de Aureliano, la participación de Mario Teo, del mismo Ayala, fueron fundamentales, ¿no? Y obviamente también la sensibilidad de Raimundo Morado, que estaba como presidente en ese momento, y justo a partir de eso se generan condiciones y discusiones muy importantes para cambiar la perspectiva, ¿no? Y para justamente que también las universidades y los miembros de la asociación que estuvieran en diferentes universidades pudieran pertenecer no solo a la mesa directiva, sino ser presidentes y ser apoyados por esto, ¿no? Entonces, efectivamente, esto hay que reconocerlo, fue una lucha de las propias universidades, porque dentro del centralismo que estaba viviendo la asociación ni siquiera nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Efectivamente. Y ¿Alguien más?
del staff, de fuera de fuera del staff. Ah, es que no tienes el chat, ¿verdad? El chat no funciona nada bien, más bien no funciona, o sea. Entonces, a ver, aquí hay muchos comentarios, saludos para todos que les han encantado sus participaciones. Fernando González Vega, saludos afectuosos para todos. José Luis Morales, Ramón Espinosa. ¿De dónde son las personas que han hecho esos comentarios? Sería interesante ver si son de diversos lugares de la República. Sí, por supuesto, es de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Ciudad de México, de Chilpancingo, Fernández de Querétaro, Ramón Espinosa, excelentes disertaciones y que coinciden con Gabriel Vargas, siempre preocupado por la difusión y la enseñanza de la filosofía. Saludos de Alta Verapaz, de Raúl de Guatemala. María Teresa de la Garza también felicitando a Laura, Gabriel, Mauricio y Jaime. Javier Green. Luego dice aquí, es MABF, no sé quién sea. En mi opinión, las redes son una oportunidad magnífica para difundir la filosofía. Me gustaría que tuvieran una cápsula semanal con el enfoque filosófico para el entendimiento y propuestas de los temas recientes que se están tratando. Ramón Espinosa dice, es necesario que se busquen más espacios en medios electrónicos para la difusión de la filosofía, proyectos en los cuales deberíamos de participar todas las facultades de filosofía y letras del país. Y él nos está escribiendo de Guerrero. Juan Carlos Ayala también. Buenos días, saludos a todos los expositores, excelente encuentro. Y Octa Rosas, es necesaria la filosofía desde el preescolar en todas las etapas educativas, una filosofía práctica y humanizadora, no basada en cumplir textos, temas y programas de estudio, sino debemos luchar por una filosofía más práctica y no tan académica. Máster Salgado, es importante reivindicar el papel de la filosofía en la educación para que se obtenga una formación crítica, pero también creo que es importante ver lo que hay de filosofía en nuestro país. Pedro Rodríguez Villalobos y Brenda Aide. Hasta ahorita, y nos comunican los del staff que tienen 2,892 vistas. Muy bien, excelente. Pues bastantito. Yo creo que es un número, desde la primera vez que anunciaron la cantidad de gente que estaba viendo los eventos, me sorprendió muchísimo. Son el doble de los que habría en cualquier congreso, por lo menos. Entonces, bueno, el video de Ambrosio y de Dussel ya son rockstar, tuvieron más de 10,000 vistas hasta hoy en la mañana, y de esos 4,000 personas, no, 4,900 casi, sí, no es cierto. Sí, 4,900 fueron los que vieron todo el video, ¿no? Ambrosio quería comentar algo. Perdón, me metí aquí de intruso, escuché la mesa desde el canal de YouTube, felicidades a Laura, a Gabriel, a Mauricio, a Jaime, a Aureliano, desde luego a ti, Xochitl, espléndida mesa. Y tenía una propuesta, además de felicitarlos, una propuesta que hacerles, y que justamente ya salió ahorita, de que, dado pues este impresionante impacto, que sería muy bueno que la Asociación Filosófica de México, por lo pronto en YouTube, fijara un programa semanal, ¿no? En la que invitara y organizara, porque no podemos perder esta oportunidad, Xochitl, Aureliano, o no sé, yo lo veo en YouTube o en Facebook, no sé, a mí me lo ponen, porque yo no sé entrar a ninguno de estos, ¿no? Entonces, si nos ayudan, me lo ponen y ya entro. Pero esa era mi propuesta, y muchas felicidades a la mesa y a mis colegas, exdirectores de la Asociación Filosófica de México, por toda la labor realizada.
Realmente me enorgullezco de formar parte de este grupo, formado democráticamente por elección popular, que somos los vicepresidentes y presidentes, y que además, en contra de Platón, pues sí, es posible que coincida la filosofía y el, no poder, pero sí el gobierno de la Asociación Filosófica. Son de esos casos. Felicidades a todos. Gracias. Gracias, Ambrosio. Gracias, Ambrosio. Al contrario, Jaime, qué gusto. Oye, esa barba está maravillosa, Jaime. Mira, también somos del mismo club. Los demás ya estaban, pero somos del mismo club. Aureliano, tienen un minuto para terminar, o sea que las conclusiones serían rápidas. Nada más déjame comentar lo de la barba. Yo conocí a Jaime con barba. Claro. No, yo no tenía, él sí. Era negra, pero ya tenía esa barba. Muy bien. Bueno, tenemos unos minutos para despedirnos. Creo que ha sido realmente una mesa muy sugerente en muchos aspectos. Creo que ninguno de los problemas que se han puesto sobre la mesa realmente lo ignorábamos, pero insisto, el hecho de presentarlos en conjunto a través, además, de la autoridad, voy a decirlo así, de nuestra expresidenta y de nuestros expresidentes, le agrega un extra de peso y de solidez a sus propuestas, a sus intervenciones, y nos deja a la Asociación Filosófica con una agenda realmente amplia y difícil, pero no creo que imposible de encarar desde nuestras propias fuerzas y desde las fuerzas que podamos ir conjuntando de ahora en adelante. Las cosas van a cambiar, ya cambiaron a lo largo de este año y creo que van a seguir cambiando. La asociación ha cambiado, tendrá que seguir cambiando y creo que esta mesa y el mensaje que emite son de optimismo finalmente, porque aún la crítica fuerte, aún la crítica radical que podamos llegar a hacer de nuestra filosofía y de nosotros mismos, no es más que parte de la cortesía del filósofo, como llegó a decir el doctor Sánchez Vázquez, ¿no? La crítica es la cortesía del filósofo. Bueno, seamos más corteses todavía y establezcamos entonces en conjunto una agenda de trabajo para la que creo que hay talento y para la que creo que hay fuerza. Bueno, les agradezco mucho haber estado aquí. Vamos, creo, me enorgullece haber participado en esta mesa y que hayamos tenido el público que hemos tenido. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.